La siguiente comunicación la presenta Alba González Robles, del Instituto de Investigación Vall d'Hebron de Barcelona. Se titula Selective Modulation of NKp44 and NKp30 ligands on gastrointestinal CD4 T cells during HIV infection. Bueno, buenos días. Soy Alba González y, en primer lugar, dar gracias al Comité del GESIDA por escoger nuestro trabajo. Las células NK son clave en el control del VIH, ya que son capaces de eliminar células infectadas sin reconocer un antígeno. Este mecanismo es conocido como citotoxicidad natural y su eficacia depende de la expresión de ligandos en las células infectadas o en las células tumorales, ya que estos ligandos pueden activar o inhibir la respuesta NK. Además, se ha reportado que el VIH puede modular la expresión de algunos de estos ligandos y evadir así la respuesta inmunitaria. Por eso, en nuestro trabajo nos hemos centrado en estudiar cómo cambia la expresión de estos ligandos durante la infección de VIH para poder detectar interacciones de ligando-receptor que tengan un potencial terapéutico. Lo primero que nos planteamos es si podemos detectar en sangre periférica mecanismos de citotoxicidad natural. Para ello, utilizamos muestras de sangre periférica de donantes sanos, las cuales aislamos sus CD4 y infectamos con VIH y luego los cultivamos en dos condiciones, solas o con el resto de PMCs donde hay células efectoras como las NKs. 4 días después, mediante citometría de flujo, analizamos el nivel de infección y el nivel de expresión de los ligandos. Y lo primero que vimos es que los CD4 infectados que se habían cultivado con el resto de PMCs presentaban una disminución de la proteína viral P24, es decir, una disminución de la infección, lo que sugiere que las células infectadas podrían estar siendo eliminadas por mecanismos de citotoxicidad natural mediado por células efectoras como las NKs. Para medir la expresión de los ligandos de una serie de receptores, en su mayoría activadores como son los NCRs, el NKG2D y DINAM y también C161, pero que en el caso de las NKs es más bien inhibidor, utilizamos unas FC Fusion Proteins, que básicamente son unas moléculas que simulan a los receptores, de manera que si los CD4 expresan en su superficie los ligandos que reconocen, los podremos detectar con un anticuerpo secundario. Lo primero que observamos es que, en general, en algunas de las muestras de sangre analizadas había un aumento de todos los ligandos en las células infectadas y que este aumento se correlacionaba con una menor proporción de células infectadas, lo que sugiere que las células que están expresando más ligandos están siendo reconocidas y eliminadas eficazmente por células efectoras como las NKs. Lo siguiente que nos preguntamos es qué ligandos se estaban expresando en estos CD4 infectados que no han sido eliminados por estos mecanismos. Y en general observamos que había un aumento de la expresión de los ligandos en las células infectadas con especial significancia en los ligandos para los receptores NKp44 y NKp46. Lo siguiente que nos preguntamos es si esto lo veríamos también en tejido, en concreto en el tejido intestinal, ya que el intestino es un reservorio clave del VIH, donde se produce una gran pérdida de CD4 y el entorno inmunológico es muy distinto al que vemos en sangre. Por ello, analizamos si la expresión de estos ligandos de NK en las CD4 intestinales seguía el mismo patrón que en sangre. Para ello, a partir de muestras de tejido intestinal sanas procedentes de cirugías de rutina del Hospital Vall d'Hebron, las cortamos en pequeños bloques de tejido, los cuales realizamos una infección ex vivo que cultivamos en un modelo de esponjas durante 7 días y posteriormente recuperamos estos bloques de tejido y analizamos mediante citometría de flujo, al igual que en sangre, medimos el nivel de infección y la expresión de los ligandos. Y de nuevo observamos que en algunos de los
en algunas de las muestras analizadas veíamos que los CD4 intestinales infectados también aumentaban la expresión de todos sus ligandos y que, al igual que en sangre, se correlacionaba con niveles más bajos de infección por VIH, lo que sugiere que también en la mucosa estas células estarían siendo reconocidas y eliminadas. En el caso de los CD4 intestinales que no han sido eliminados, queríamos mirar cuáles eran los ligandos que se estaban expresando y de nuevo vemos un aumento de los ligandos en la fracción de células infectadas, a excepción de los ligandos para el receptor CD161, que eran muy bajos o prácticamente inexistentes, lo que sugiere que las células que están expresando estos ligandos están siendo eliminadas. Por otro lado, no fue el caso de los ligandos para los receptores NKP30 y NKP44, que en estas células infectadas había una alta expresión. De hecho, si miramos la contribución de cada ligando a la expresión total, vemos cómo los ligandos para CD161 de las CD4 infectadas en intestino es significativamente menor que lo que observamos en sangre. También en números absolutos vemos que en las CD4 intestinales se expresan en general más ligandos que en sangre. Lo siguiente que quisimos mirar es identificar estos ligandos que se estaban expresando en las CD4 infectadas que no están siendo eliminadas en el intestino mediante single cell RNA-seq. Para ello, a partir de 2 muestras de intestino que procedimos de la misma manera que he explicado antes, realizamos una infección ex vivo en el modelo de esponjas. El día previo al ensayo comprobábamos la infección y al día siguiente sorteábamos los CD4 infectados y no infectados y se mandaron a analizar mediante single cell RNA-seq. Los análisis bioinformáticos los realizó mi compañera Irene y aquí estaríamos viendo las 2 muestras integradas de CD4 intestinales no infectados e infectados y observamos cómo el clúster 1 que aparece en la muestra infectada corresponde al que se detectaron altos niveles de transcritos de VIH. Identificamos 21 ligandos de NKs, algunos que se expresaban ampliamente en todos los clústeres, pero cuando nos fijamos en aquellos que tenían una expresión más baja, destacaron el ligando BAC6 y el ligando PCNA. El ligando BAC6 puede ser inhibidor o activador del receptor NKP30 y la proteína PCNA se ha descrito como un ligando inhibidor del receptor NKP44 y ambos se encontraban expresados diferencialmente en el clúster 1, que es el que justo tiene altos niveles de transcritos de VIH. De hecho, dentro de este clúster, las células que tenían más transcritos de VIH tenían upregulada la expresión de estos 2 ligandos, de PCNA y BAC6. De manera que las conclusiones que hemos sacado de este trabajo es que el VIH aumenta la expresión de ligandos de NK en células TCD4 en sangre periférica e intestino y que en ambos compartimentos se correlacionan con una menor proporción de células infectadas, que en el caso de la sangre, por así decirlo, en las CD4 infectadas que permanecen, que no están siendo eliminadas, vemos ligandos para NKP44 y NKP46 y en el caso del tejido intestinal vemos que en general hay más expresión de estos ligandos y destacamos los ligandos para el receptor NKP30 y NKP44, en concreto BAC6 y PCNA. Como siguientes pasos, me gustaría decir que el objetivo de este trabajo es identificar interacciones receptor-ligando que tengan un potencial terapéutico y principalmente que se encuentren en tejido, en concreto en el tejido intestinal. Pero antes de pasar a estudios funcionales, quisimos ver si esto que observábamos en los modelos de infecciones vivo lo veíamos también en personas con VIH. Entonces, brevemente introducir que a partir de la sangre periférica de personas con VIH que llevaban más de 2 años en tratamiento antirretroviral, reinfectamos sus CD4
y observamos que no vemos la tendencia que veíamos en donantes sanos cuando volvemos a infectar, que tampoco se correlaciona con una menor proporción de células infectadas y así como resultados un poco preliminares que sí que vemos que las personas con VIH, que está en rojo, previo a la infección, en el estado basal ya están expresando estos ligandos, de hecho, de manera significativa, si lo comparamos con lo que veíamos en los donantes sanos, para los ligandos de NKP30 y NKP44. Y bueno, que el objetivo es identificar bien primero en un modelo ex vivo para poder traspasarlo a un modelo en personas con VIH. Y bueno, muchas gracias a mi equipo, la unidad de VIH del Vall d'Hebron, a los participantes y a todos vosotros. Sí. Bueno, Javier o... Sí, Enrique, quien quiera de los dos. Vamos a ver. Muchísimas gracias por la presentación, muy clara y muy didáctica. Yo creo que un poco lo has solucionado con la última parte de tu presentación, pero en la primera parte, en los explantes de tejido, yo tenía una duda cuando lo estabas explicando, y es si en lugar de utilizar un control negativo que es no infectado, ¿qué hubiese pasado si hubieses utilizado un control de un virus inactivado o bien añadir al cultivo un inhibidor de la proteasa? Porque estamos hablando de NKs que son hasta cierta parte componentes del sistema innato y a lo mejor lo que estás viendo pueden ser regulaciones de los ligandos y de los receptores, pero más inducidos por simplemente el contacto con el virus, el olfato del virus, ¿no? Más que la replicación viral. Yo creo que la última parte de tu charla un poco responde a eso, ¿no? También. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Realmente, o sea, estos ligandos se pueden expresar no solo por la infección de un virus, también se expresan en células cuando están estresadas. Entonces, es como podríamos identificar qué ligandos son más beneficiosos, ¿no? para más eficaces porque activan tanto a NKs como a otras células efectoras. Y también, por otro lado, ver qué ligandos, aunque no sea igual específico del VIH, qué ligandos se están expresando que sean inhibidores y que hagan que la respuesta inmunitaria no sea eficaz. Pero sí. Gracias. Bueno, enhorabuena, Alba, a ti y al grupo. Yo creo que es un estudio muy interesante y además estos modelos de explantes yo creo que van a dar una información muy relevante, ¿no? Para entender esto. Me ha llamado la atención que en el modelo de infección ex vivo, cuando partís de muestras sanas, ¿no? Identificáis estos ligandos, no veíais aparentemente en el RNA-seq, si lo he visto bien, una correlación con HLA-E, pero en pacientes, nosotros y otros ya hemos visto que las células infectadas ex vivo que se reactivan suelen expresar este ligando que puede ser inhibidor a no ser que reconozca NKG2C. Entonces la pregunta es, en este último análisis que estéis haciendo, o no sé hasta qué punto se puede inducir latencia y reactivación en el modelo de intestino, analizar bien, ¿habéis analizado la coexpresión de estos ligandos con HLA-E? Bueno, justo sí que es verdad que de los análisis de single cell principalmente hemos mirado más bien la expresión de los transcriptos de VIH donde los detectábamos y que estaban expresando de los ligandos pero sí que nos queda como mucho por analizar y de ver coexpresión de ligandos en estas células. Y en cuanto a lo de si se pueden en este modelo hacer un modelo con ART, por ejemplo, sí, porque una compañera nuestra de nuestro laboratorio en este mismo modelo de esponjas con bloques de tejido de intestino ya lo ha hecho, o sea que sería muy interesante. Muy bien, enhorabuena y muchas gracias. Gracias. Bueno, enhorabuena, Alba. No sé si se oye. Sí, enhorabuena. Una pregunta. ¿Qué hipótesis tenéis de por qué en los VIH no veis esta robustez en estos ligandos? Bueno, yo
No lo sé, pero yo creo que el hecho de que ya sean personas que ya han estado expuestas a la infección por VIH y que además su sistema inmunitario se ha suprimido, puede ser que no tengan no sea tan eficaz la manera en la que están expresando estos ligandos, o incluso que ya están expresando de una manera basal el ligandos que quizá son inhibidores o son ligandos que no son muy efectivos. Pero aún no sabemos mucho. Muchas gracias. A ti. Bueno, pues muchas gracias, Alba. Pasaríamos a la siguiente comunicación oral. Es Patricia Martín.